Bueno, me están informando que en el laboratorio del Centro Médico Hondureño están haciendo la prueba PCR para COVID aquí en Tegucigalpa. Bueno, es que se habían quedado sin reactivos. En el centro médico. Ayer, justamente en la tarde, varias personas llamaron y decían lo mismo, pero en este momento me están informando que el laboratorio del Centro Médico Hondureño ya está haciendo las pruebas PCR para COVID. Bueno, y por lo que veo también ya Microlab ya arregló el problema con una de sus máquinas y está haciendo esas pruebas. Ya. Esto es un poquito de oxígeno ya para mucha gente que tiene el dinero para hacérsela, pero que estaba así, ¿ve? Con los brazos cruzados, porque en ningún lugar se podía hacer estas pruebas para detectar el virus. Presento a mis invitados, el doctor Javier Uclés, de nuevo aquí en el programa. Bienvenido, doctor, es un placer tenerlo. Tengo también a la psicóloga Fabiola Núñez. Licenciada Núñez, buenos días, bienvenida. Buenos días. Al licenciado Roger Martínez, asesor familiar. Roger, secretario general de Unitec. Bienvenido, Roger. Buenos días, Renato. Mucho gusto, Roger, mucho gusto. Tenemos buenos audios, esto es importante. Antes de entrar en materia, le consulto al presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, porque esto ha sido también un tema que ha generado mucha tensión en la gente. ¿Qué impuestos tenían que pagarse ayer a las 12 de la noche como plazo fatal? Don Pedro Barquero, buenos días. Buenos días, Renato, un gusto saludarte, un gusto saludar a los panelistas y un gusto saludar al pueblo hondureño. Ayer, principalmente lo que es el impuesto sobre la renta para los pequeños y medianos contribuyentes. Sí. Y nosotros, Renato, como Cámara de Comercio, venimos solicitando desde hace mucho tiempo, desde hace más de 2 meses, que tiene que haber un sacrificio fiscal por parte del gobierno de la República para poder ayudar a la economía. Ya que tú estás tocando el tema desde el punto de vista psicológico, el nivel de presión y el nivel de depresión y de desesperación de muchas personas es sumamente alto. El hecho de ver después de 100 días las ventas por el piso en cero por muchísimas semanas y muy pequeñas a raíz de la apertura parcial genera mucho estrés y mucha preocupación. Eso ha provocado también muchísimos despidos y muchísimas suspensiones. Hay cientos de miles de personas que hoy por hoy no tienen un ingreso asegurado. Y eso definitivamente que requiere un nivel de atención especial. Y para poder superar eso es necesario que tomar medidas económicas contundentes. Necesitamos que la prórroga de los impuestos no haya sido hasta ahorita el 30 de junio, ni tampoco hasta agosto. Tiene que ser hasta por lo menos diciembre. Hay que modificar ese artículo 1 del decreto 79-2020 para que la prórroga realmente sea algo que funcione, porque así como está no funciona. También es necesario eliminar esa discriminación, porque el hecho de que te separen a la gente que vendió de los que no vendió durante este tiempo de encierro es discriminatorio y no es correcto. Una persona, un mediano, un pequeño contribuyente, con solo haber vendido una baleada, ya no tiene derecho a este beneficio fiscal y eso no es correcto. Y en el tercer artículo del mismo decreto 79-2020 es necesario hacer una eliminación completa de los pagos a cuenta de este año. ¿Por qué? Porque los pagos a cuenta, Renato, son pagos de impuestos por adelantado. Y encima de que son adelantados, son calculados en base a las ventas del año 2019. Es obvio que en el año 2020 no vamos a tener ventas ni cerca de lo que fue el 2019, por lo que no es correcto que se calculen los impuestos del 2020 con las ventas del 2019, y tampoco es justo y es correcto que en la situación actual se pretenda que paguemos los impuestos por adelantado. Pedro, todavía no hay información, ¿verdad?, de qué porcentaje de hondureños pagaron el impuesto sobre la renta ayer. No, todavía no. Sí. Estamos esperando la noticia oficial del SAR, pero seguramente que hubieron muchas personas que no pudieron hacer el pago. Esto no es cuestión de querer o no querer. Esto no es cuestión de picardía, Renato. Esto es cuestión de poder o no poder. La situación es crítica, es extrema. La liquidez de las empresas está por el piso. Ahorita la prioridad no debería de ser el pago de impuestos. La prioridad debe de ser el pago de las planillas, mantener los pocos empleos que han sobrevivido y tratar de recuperar parte de los cientos de miles de empleos que se perdieron. Esa debe ser la prioridad de nosotros en el sector privado, y por su lado, el sector público lo que tiene que hacer es un verdadero sacrificio. Tienen que cortar gastos en el sector público y tienen que buscar también las fuentes de financiamiento externo para poder financiar la operación que necesitamos, la economía, para poder ayudar a levantar los empleos y bajar los niveles de pobreza en el país. Pedro, ayer vi un tuit suyo pidiendo la rebaja de salario, de los altos salarios de los funcionarios públicos.
Sí, las personas que ganen más de 75.000 lempiras debería de hacérseles una reducción y eso debería ser voluntario, Renato. Sería un buen ejemplo que salieran el presidente, diputados, ministros, las personas que más ganan en el gobierno de la República, que salieran voluntariamente haciendo una donación de una buena parte de su salario para el sistema de salud. No es posible, Renato, que se sigan pagando esos salarios en el sector público y que en los hospitales no hayan cosas básicas. Nosotros aquí hemos hecho un levantamiento de las necesidades de los hospitales en San Pedro Sula y se necesitan flujómetros, se necesitan monitores, se necesitan oxímetros, se necesitan laringoscopios, se necesitan manómetros, se necesitan atriles, bombas de infusión, cápsulas para traslados de pacientes. En fin, es una enorme necesidad de insumos que tienen los hospitales y supuestamente no hay dinero. Entonces, necesitamos que el gobierno de la República y principalmente las personas que más ganan en el gobierno hagan un sacrificio a favor de la salud, así como nosotros en el sector privado nos estamos sacrificando fuertemente con la baja de los ingresos debido a la situación económica. Entonces, el planteamiento de ustedes como Cámara es que voluntariamente la gente diga por la situación del país y porque una parte del salario que yo gano puede servir a los hospitales públicos de la República, voy a solicitar que me rebajen el salario en tal institución durante 2-3 meses. Ese es el planteamiento. Es correcto. Todas las personas que ganen arriba de 75.000, 80.000 lempiras, que hagan eso. O sea, nosotros en el sector privado, Renato, se nos han reducido algunos a menos del 40% de nuestros ingresos, algunos a 30, algunos a 20, algunos casi a 0. Entonces, y en el gobierno de la República tiene que haber un sacrificio también. Y no solo de las personas que más ganan, sino que también de las organizaciones, de las instituciones como tal. Tienen que buscar ahorrar por todos lados. Para esos ahorros, entonces, asignarlos para el tratamiento de lo que es el sistema de salud, para el Ministerio de Salud, para que podamos entonces avanzar más rápido con el tema de la pandemia. Es urgente que se metan más recursos, hay que contratar más médicos, hay que contratar más enfermeras, hay que asegurarnos de tener todos los insumos necesarios en los hospitales, en las clínicas, en los lugares de triaje, para poder atender adecuadamente la salud y cuidar la vida del pueblo hondureño. Recordemos que esa es la prioridad número 1. La prioridad siempre ha sido, Renato, y sigue siendo la salud del pueblo hondureño. Los países, Renato, que han trabajado bien el tema de salud son los países que también menos han sufrido en su economía, porque obviamente si se controla el tema de salud, pues ya puede reactivarse la economía. Mientras no esté controlado el tema de salud, vamos a estar como hemos estado nosotros en este momento, con un estira y encoge de lo que es la apertura y recierre de la economía. Entonces necesitamos trabajar bien el tema de salud por encima de cualquier cosa para que todo lo demás pueda trabajar de mejor manera también, incluyendo la economía. Pedro, ya para concluir, hace algunos días informábamos nosotros aquí de que en el norte de Europa, en esta pandemia, se estatizaron los hospitales privados. Y ayer varios médicos en Telenoticias sugirieron a los hospitales privados, Pedro, atender el COVID-19. Y reflexionamos o advertíamos de que con la saturación que hay en los hospitales públicos, que no se descarte aquí que esa medida pueda ser una opción y con precios solidarios, Pedro, solidarios. Yo sé que ustedes, los empresarios, cuando se habla de estatizar, están en contra de eso y yo igual, pero en una pandemia cuando la parte privada de la salud no responde a los intereses de la población, se tienen que tomar medidas extremas, Pedro. Sí, Renato, y te cuento, por ejemplo, lo que ha estado pasando aquí en San Pedro Sula. Aquí en San Pedro Sula, Renato, hemos estado trabajando de manera muy coordinada, lo que es el doctor Cosenza, el Instituto Hondureño de Seguridad Social, el Catarino, el Leonardo, los hospitales privados, los médicos de los hospitales privados, Renato, nos han estado ayudando muchísimo y han estado colaborando también con los hospitales públicos y hemos estado entre todos haciendo equipos de trabajo y consiguiendo diferentes cosas para que todo pueda funcionar bien. O sea, yo te garantizo que aquí en San Pedro Sula hemos estado haciendo nuestro trabajo y los hospitales privados y los médicos de los hospitales privados han estado fuertemente comprometidos ayudando lo que es la salud pública y también lo que es el seguro social. Otro tema importante, Renato, la honradez, la transparencia y la eficiencia del manejo de los recursos públicos. No es posible que tengamos compras sobrevaloradas de hospitales, de mascarillas y de todos esos temas y que a la par estemos viendo enormes necesidades en los hospitales y que la gente esté falleciendo por la falta de esos insumos. Nosotros apoyamos el llamado de la Iglesia Católica a través de Monseñor Ángel Garachana del fin de semana, en donde él estaba exigiendo que quiere saber dónde está el dinero. Y así nosotros queremos saber también dónde está el dinero. Nosotros hemos cuantificado la posible sobrevaloración de la compra de los hospitales y pudieran dar alrededor de 680 millones de lempiras.
Es importante, Renato, que en este país se dejen de hacer esas compras sobrevaloradas y que también se devuelva lo robado. Y por último, usted escribió un tuit ayer justamente de esto último que está hablando. Según cotización con fabricante de Turquía en la compra de hospitales móviles de Inves-H, hay una sobrevaloración superior a los 650 millones de lempiras. Y Pedro pone una gráfica ahí. Me imagino que fue una investigación adicional de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Dice Pedro en ese tuit que la compra de esos hospitales hay una sobrevaloración, escuchen ustedes, una sobrevaloración superior a los 650 millones de lempiras. Pedro. Sí, es correcto. Nosotros lo que hicimos fue que contactamos un broker en Miami, que es un especialista en compras internacionales, y le pedimos que nos cotizara hospitales móviles y le pedimos específicamente en Turquía. Él ya había contactado, en abril para otros clientes, esta empresa que se llama OxyCare en Turquía, que es especialista en hacer hospitales móviles, hacen hospitales móviles de carpas y hacen hospitales móviles de contenedores, y la cotización es de hospitales móviles de contenedores. Si tú agarras el costo total del hospital equipado con todos los equipos que eran los equipos que todo el mundo estaba cotizando en el momento de la pandemia, en aquel mes de abril, y lo divides entre el número de camas, te sale el costo de cada cama, en promedio, 1 millón de lempiras. Lo que Inves-H contrató por cama costó 2,5 millones de lempiras. Estamos hablando 1,5 millones de lempiras de diferencia de costo promedio por cama. Y si multiplicamos esa diferencia por las 477 camas que compró Inves, nos suman alrededor de 685 millones de lempiras de sobrevaloración si comparamos lo que contrató Inves versus la cotización que nosotros conseguimos con esta empresa de Turquía. No puede ser que esto quede en impunidad, Renato. Se tiene que investigar y llegar al fondo e identificar a todos los responsables. Estas operaciones no son de una sola persona. Aquí no nos podemos quedar tranquilos con la renuncia de una sola persona. Tenemos que exigir como pueblo hondureño que se investigue y que se deduzca las responsabilidades a todos los involucrados. El CNA y la MASI, en su momento, nos han hecho ver cómo actúan en Honduras los corruptos y corruptores. Y son redes muy grandes de corrupción, con muchísimas personas implicadas dentro y fuera del gobierno, y los que están dentro del gobierno desde muchísimas instituciones para poder hacer este tipo de actos. Es importante que salga a la luz pública quiénes son los responsables y que se les deduzca responsabilidad y que les caiga todo el peso de la ley. No podemos seguir botando 600, 700, 800 millones de lempiras en actos de corrupción mientras hondureños se están muriendo en los hospitales por falta de cosas básicas y que no les podamos dar ni siquiera oxígeno para salvarles la vida. Pedro, en los próximos días, aquí hay gente en Honduras que va a comenzar a decir las verdades en el engranaje público, dentro del engranaje público. Ya verás lo que va a pasar en los próximos días. Gente que no quiere que por omisión la vayan a untar en actos de corrupción. Ya verás lo que va a pasar en las próximas semanas aquí en el país. Porque ese asunto de que solo una persona está involucrada en estas temáticas que se han denunciado, no es cierto. Ahí hay otra gente. Ahí hay otra gente. Por eso yo me inclino a creer en los analistas que dicen que este caso de ahora es parecidísimo al del Seguro Social, donde el gran chivo expiatorio de los Altos fue una sola persona, Mario Zelaya, pero que no fue capaz el Estado de investigar más a fondo. Y esperemos que las instituciones configuren aquí una investigación diferente a la del Seguro Social. Aquí es una red, no es una persona. Y ya verán lo que va a ocurrir en las próximas semanas aquí en Honduras. A propósito, mañana va a rendir declaración Marco Bográn en el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene un papel muy importante que desempeñar. Está en deuda con lo del Seguro Social. Según los analistas, los expertos, quedaron en deuda con el Seguro Social. En cuanto a investigar más a fondo, esta vez queremos que el Ministerio Público no nos falle, que se vaya a fondo a investigar todos los que aprovecharon la pandemia para hacer negocios. Así que termino contigo, Pedro. Muchas gracias por atendernos, y vamos a estar pendientes del nivel de pago de impuestos de la gente ayer, que seguramente no fue como se esperaba por esta situación que estamos atravesando. Gracias, Pedro.
Gracias, Renato, un gusto saludarte, y también es importante que no nos dejemos distraer. Van a salir muchos distractores en estos días para que nos olvidemos de estos actos de corrupción, Renato. No nos dejemos distraer y exijamos que devuelvan lo robado. Muchas gracias, Renato, un abrazo y buen día. Ok, Pedro Barquero, pausa comercial. Enseguida, Javier Uclés, Fabiola Núñez y Roger Martínez, con consejos y reflexiones muy importantes durante una pandemia que no solo deja desesperación, tristeza, sino que mucha gente cae en la frustración y en algunas enfermedades emocionales que, si no son tratadas correcta y adecuadamente, pueden llevar a la gente inclusive a tomar decisiones extremas, que es lo que queremos evitar.